canal Biociudad. Nos estamos siendo acogidos muy amablemente, como siempre, desde el Movimiento Ambientalista Colombiano, desde donde hemos hecho nuestras transmisiones. Tenemos, como siempre, al doctor Gonzalo Díaz, quien, como ya hemos dicho, especialista por 21 años trabajando con la polución del aire de Bogotá. Diego Parra, y ahora tenemos a un súper invitado. Me disculpas, Carlos, pero esto ya es súper invitado. Esto es un súper invitado. Y además tengan en cuenta una cosa para los que nos están viendo, que la cuestión es que el nivel, esto ya es... Pusimos barrita. Sí, la tercera edad. Pues me costó un poco de trabajo porque lo que me enviaste para presentarte era como muy pequeño, muy corto. ¿Sí? Entonces yo me tomé la tarea de hacer una mayor investigación y tenemos a nuestro haber con nosotros hoy a un investigador y funcionario público, porque Fui funcionario, ya no soy. Bueno, fue funcionario público. Sí. Yo leí rápidamente que fuiste director del Sistema de Investigación Universitario de la Universidad de Antioquia. Sí. También fuiste subgerente nacional del medio ambiente en el INDERENA, sí, por aquellas épocas del 83, cuando yo nací. Exactamente. Viceministro de Ambiente en 1998. Sí. Director del IDEAM en el 2002. 2002-2003, sí. Bueno, ok. Sí. Y tienes un periodo de tiempo del 2009 al 2011 como director técnico de Fomento e Investigación del Departamento Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias. Y director general. Sí. Y luego director general. Sí, sí. Tenemos también a un PhD en Geografía, ¿es así? No, doctor. Estoy esperando que me lo otorguen. Ya presenté mi tesis, okay, que es sobre el Índice de Desarrollo Territorial Sustentable de Colombia. Sí. Cosas para leer, ¿no? Gente, los que nos están viendo claramente ya sabrán que tenemos con nosotros tema para leer en un futuro. Tengo aquí que también eres maestría de Ciencias de la Gestión en Sistemas Ambientales y Urbanos y Economía. Estoy leyéndolo bien. Sí, sí. Correcto. Especialista de la Universidad de Harvard, aquí nomás, allí, por 116, la Universidad de Harvard, en Política Ambiental y Administración Ambiental de la Universidad de Clark. Sí. O sea, me hecho, querían más. Ciclista. Ciclista. Mi papá es ciclista, ¿Sí? Mi papá es ferviente ciclista de salir todos los domingos por ya son 30 y no me acuerdo cuántos años con su grupo. ¿A dónde van? Hacen vueltas por todos lados y montaron en el Tour de Francia con sus amigos. No, esos son ligas mayores. No, sino en la liga de turismo. Había una empresa llamada Deportur Colombia. Uy, pero eso se metieron una cantidad de kilómetros. 204 kilómetros. Mi papá me corregirá, incluso mi mamá, si me sería bueno que me escribiera, no, 211. Sí, es algo así. Yo creo que incluso eran más. Es que era un trayecto largo, pero qué maravilla. Hicieron al de West. Sí. Entonces, para que mi papá se comunique con el doctor Carlos. Con Carlos, pero yo no soy tan bueno como él en ciclismo, pero bueno, sin duda hoy lo que tenemos es un tema muy interesante, puede llegar a ser peludo, puede ser escabroso o puede ser muy dócil. Y es sobre las industrias. Nuestro tema de hoy lo llamamos Muevan las Industrias, pero más en honor a la canción de los prisioneros de los años 80, quienes cantaban Muevan las Industrias. Pero hoy vamos a hablar es de la industria, de su ubicación, de qué debemos hacer con ellas, qué es la industria en Bogotá, por ejemplo, que se debe o no tener una industria conurbana. Hoy, Acuerdo de París, siglo XXI, cómo tenemos que mirar eso, debe estar focalizada o descentralizada. Entonces, yo creo que, no sé si quieras empezar tú con algún tipo de pregunta o el doctor quiera arrancar con algo con lo que querramos hablar. Me emocioné. Yo creo que nuevamente venimos a aprender mucho de ti, Carlos. Entonces, mi preocupación es más que todo médica. Tú tienes conocimientos pues mucho más grandes sobre la parte incluso política
Y yo te cuento cuál es mi preocupación médica, que es la de mucha gente, que hay dos posibilidades, o no, hay una posibilidad de un desastre ambiental en Bogotá. Hemos estado a punto por las industrias. Ellas sueltan oleadas de contaminantes y cuando baja la temperatura y los vientos llegan casi a cero, se pone muy, muy peligroso. El viento de Bogotá, según el IDEAM, viene del sur, sureste, sur y suroeste. Tengo una gráfica satelital en realidad tomada por la NASA que demuestra eso. Entonces mi preocupación es más que todo médica y posibles soluciones que hubiera, porque ya se acaban los conocimientos y las posibilidades y ahí la gente está muriendo, Carlos. Entonces, por favor, si tú nos pudieras ilustrar al respecto. Podemos empezar por que Carlos nos cuente qué es la industria en Bogotá, qué es esa vaina, qué industria. Sí, pero antes quería decirles que yo era el que venía para aprender de Gonzalo. Y ustedes, aquí hay un problema serio porque Gonzalo ha estado 21 años estudiando el tema, yo también lo he estado estudiando. Hay seguramente muchísimas afinidades con lo que ha planteado Gonzalo y algunas pequeñas diferencias que entre otras cosas hemos resuelto y tratado en tweet. Por ejemplo, si las empresas deben salir o no de Bogotá. ¿Te acuerdas, Gonzalo? ¿Sí? Sí. Sobre eso es un punto que yo quisiera que retomáramos, si deben salir o no. Ese es un punto que tiene que ver no solo con la contaminación, sino la función de las industrias dentro de un entorno urbano, ¿no? Entonces, ese es un punto. Pero yo creo que tenemos que enmarcar esto como en tres dimensiones. La primera es que en el marco macro, la industria es necesaria porque, por lo menos hasta el siglo pasado, era el factor generador de empleo y de ingreso, de generación de valor agregado. Lo que está pasando en el mundo es que cada día más, acuérdense que en la economía uno habla del sector primario, el sector secundario, el sector terciario. El sector primario es la extracción de oro, de petróleo, de los recursos inertes. El sector secundario ya tiene que ver con un poco más de procesamiento, yo diría que la agricultura, lo agroindustrial y ciertamente ya la industria de transformación de recursos en nuevos productos, ahí está. Y viene un sector terciario que lo han llamado de servicios, transporte, logística, bancos, tiene que ver mucho con la computación, con las TICs. Normalmente uno cree que las ciudades son muy exitosas porque se han ido convirtiendo cada vez más hacia el sector terciario, pero ahí tenemos que tener un poco de cuidado porque nosotros en Latinoamérica no terminamos de desarrollar el sector secundario, somos industrias de poco valor agregado, no tenemos mucha sofisticación y no alcanzamos a dar el músculo suficiente para que realmente la sociedad tuviera una base productiva adecuada. Eso se llama el desarrollo subordinado, porque siempre estamos, y como no hemos invertido en ciencia, tecnología e innovación, Gonzalo, entonces tenemos un problema de siempre estar dependiendo de lo de afuera. Entonces los buses, los famosos buses que tienen que traerlos, la Volvo, la Scania o los otros, ¿cierto? Afortunadamente ya hace unos días, el 5 de junio, nos presentaron el bus eléctrico y demás. Pero dentro de las cosas que aspiro que hablemos es contarnos también lo que los colombianos están haciendo. No sé si le comenté yo a Gonzalo que Industrias Mac en Jumbo ya tienen una propuesta muy interesante de conversión de un bus de motor a eléctrico y con baterías de plomo modificadas y mejoradas. El bus puede andar 80 kilómetros y le quitan las baterías en 3 minutos y le ponen una nueva carga. Y esas cosas son interesantes. Es decir, eso está sucediendo. Pero es que el problema no es solo convertir los buses a eléctricos. El problema es repensar la ciudad. Y es qué ciudad queremos. Y ahí tiene que jugarse la discusión de ¿sacamos las industrias o no las sacamos? Yo personalmente creo que sacar las industrias es como sacar el sofá de la casa. Cuando ha habido infidelidad, se saca el sofá y ya se soluciona el problema. No, tenemos que hacer industria muy limpia. Voy a poner un ejemplo que yo he admirado
durante muchos años. Hay una fábrica que se llama Plastitec. Produce, y como Gonzalo es médico, sabrá precisamente por qué me refiero a ella, produce bolsas de suero. Bolsas de suero es lo más sofisticado que hay en plástico en el mundo. Esas bolsas de suero tienen 5 capas de plástico, no una. El nivel de sofisticación de esa empresa es que tienen todos sus ambientes controlados. No puede haber ni una partícula, no puede haber patógenos, no puede haber partículas ni nada. Y esa es una industria colombiana, 850 personas trabajando muy estable, exportando una gran cantidad de cosas. Ese es un ejemplo de una empresa de alto valor agregado. Nosotros lo que tenemos que ver es qué pasó, por qué no hemos subido en el valor agregado de las empresas. Esa empresa es limpia. Obviamente diremos, pero ¿qué plástico usa? Viene del petróleo. Ahí hay que mirar para qué sirve el petróleo. Es el plástico, un plástico que podría también eventualmente reusarse, que es distinto al petróleo de la combustión. Entonces, yo pienso que parte del gran reto de la industria de Bogotá es que tiene que volverse una industria de mucho más valor agregado. Claro. Y en eso estamos muy atrás porque somos un país que invierte, Gonzalo, el 0.2% del PIB en ciencia, tecnología e innovación. Somos un país que está muy atrás. Yo no sé cómo nos va a recibir la OCDE. Pues supongo yo que el señor presidente, que ha logrado la paz, pues logrará también que su amigo, el presidente de la OCDE, también nos reciba. Pero la verdad es que ese sí es un favor que nos hacen, porque estamos muy atrás en ciencia, tecnología e innovación. Claro, y sí. Quería contarles otra cosa que es un poco para ponerme a la par con Gonzalo, que ha sido un estudioso de los índices de contaminación y demás, contarles que acabamos de terminar con un grupo de investigación la elaboración del Índice de Desarrollo Territorial Sustentable para Colombia. Mide unas variables, 60 variables, que se agrupan en 5 riquezas: la humana, la intelectual, la privada, la pública y la natural y la ambiental. Y nos dio que el crecimiento colombiano está haciéndose a costa de la destrucción de la naturaleza y del aumento del riesgo de los más pobres. Sí. Pero ahí quiero aclararle a Gonzalo que no, como tomamos todos los municipios del país, entonces no tuvimos información, por ejemplo, de calidad de aire. Ya estamos haciéndolo para las ciudades y estamos metiendo factores como ese, y lo que nos dio es que en lo que es riesgo sísmico, riesgo de inundación, riesgo de deslizamientos, todo eso aumenta a medida que hay crecimiento y obviamente aumenta la destrucción de la naturaleza. Si lo pasamos a las ciudades, ya tenemos un primer borrador de índice urbano de desarrollo territorial sustentable, encontramos que el principal factor que determina, y en eso somos buenos alumnos de Gonzalo, es la calidad del aire. La calidad del aire tiene unas implicaciones enormes, pero no solo para la salud. Peor aún, no es lo mismo hablar de calidad del aire en una ciudad a nivel de mar que a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Totalmente. ¿Sí? Entonces, por eso nos parece que el IBOCA, el Índice Bogotano de Calidad del Aire, se queda muy corto frente, primero, al parámetro de OMS, pero segundo, ese parámetro de OMS también hay que corregirlo en función de la altura, Gonzalo. De acuerdo. Sí, y eso no lo hemos discutido. Es que hemos discutido que el parámetro que usa Bogotá, la Secretaría de Ambiente, está bajo en comparación con el de OMS, pero a eso también le falta otra discusión, y es, ¿y a 2.600 metros sobre el nivel del mar qué? ¿Cierto? Entonces, un poquito para sintetizar y no quedarme en la palabra, sentarme en la palabra. Yo no creo que la respuesta sea sacar las industrias de Bogotá, porque miren lo que pasó. Cota, Tenjo, Funza, empresas ahí que han generado también unos patrones de uso del suelo complejos. La gente tiene que ir hasta allá viajando, gasta mucho más combustible, tiempo de la gente, que es muy importante tener en cuenta eso.
y esas vocaciones de esos suelos eran más hacia lo agrícola, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos un primer problema. Yo creo que el reto es lograr empatar mucho más la productividad con la calidad del aire, la productividad y la competitividad. Nosotros tenemos industrias contaminantes porque no han hecho avances tecnológicos adecuados, porque sus procesos industriales son obsoletos, porque hay tolerancia, hay laxitud, hay corrupción, como bien sabemos, y aunque hay esfuerzos de control de la calidad del aire, de todos modos, nuestros industriales todavía hay una porción de ellos que buscan el menor esfuerzo y le tienen sin cuidado la contaminación. En ese sentido, yo creo que los caminos no siempre son los más rectos. Si Bogotá no asume que tiene que invertir mucho más en ciencia, tecnología e innovación, si no asume una relación empresa-estado-universidad como se da en Medellín, ¿sí? Con Ruta N, si Bogotá no se juega a que aquí hay mucha capacidad intelectual para mejorar esos procesos, si no elimina el ACPM, el crudo de Castilla, todas esas cosas, y pasa a otras fuentes energéticos, pues no va a avanzar en ese tema. Pero no hablo solo de industrias, hablo también del transporte, hablo de la movilidad. Y en eso, pues, Gonzalo nos mantiene todos los días. Yo tengo una duda, primero, antes de seguir, Gonzalo, es ¿a qué horas duermes, Gonzalo? Porque yo encuentro tweets tuyos 3 de la mañana, 11 de la noche. ¿A qué horas duermes, Gonzalo? Mira, lo que pasa es esto. Yo recibo alarmas, algunos de mis aparatos, me dicen hay tal contaminación y a veces de gente. Como no hemos podido, mira, la única persona en particular que tiene sensores trabajando e informando son los medios, son varios. Entonces, esa es otra pregunta que te tengo de sensores, porque ya volveré sobre el tema. Sigue. Bueno, y la otra parte es cómo comenzó esto. Sí. Poniendo informantes. Alguien me dijo, estoy sintiendo tales síntomas, estoy en tal parte, hay mucho humo. Suman 2 y 2. Y más gente, y empecé a preguntar, y como soy médico veo pacientes. Entonces empecé a tratar de, incluso con gente de acá, dime apenas sientas síntomas, ¿qué sientes? Entonces, ¡pum!, suena el avisito, entonces, ¡pum!, me despierto, miro y sí, hay problemas. Coincide. Sí. Entonces, hay una grave contaminación en Bogotá industrial. Mira, la diésel, hasta donde yo he visto, no produce grandes síntomas, produce cáncer, ¿no? No sí. Produce síntomas, pero produce pero avisa cáncer, tarde, sí. Y produce tos, está cerca y un poquito de mareo, pero en la industrial sí llegan oleadas de químicos, son químicos que terribles. Y han bajado, han subido el pH de Bogotá, sí. No sabemos qué están echando. El caso es que ha habido momentos en que la gente en realidad se ha enfermado, ha habido gente que me dice tuvimos que sacar al paciente de tal parte, y a mí me llamaba mucho la atención, porque en la clínica Santa Fe se enferman tanto, hasta que decidí irme a medir allá, yo sorpresa. Fuimos hasta con noticiero, una de las veces, 462 microgramos por metro cúbico de PM2.5, sí. Eso sin contar gases y sin contar todas esas cosas. Sí. Algo está pasando. Entonces, ¿qué hice? Me subí a Santana Oriental, Cuarta Este, y vi, lo que te voy a comentar ahorita es muy importante porque tiene que ver con las industrias, las canteras. Las ves perfectamente en línea recta y el viento viene de derecho. Sí. Midiendo el aire en Santana Oriental está peor que en la 46 Sur con novelas. No puede ser. Y no es por PM10, el PM10 es lo que mide el distrito. Ahí hablamos de gases, de nanopartículas, de otras cosas en realidad que no se están midiendo. Yo creo que la gente del sur está mejor que la del norte. Ahora, ¿qué problema tiene esto en la salud? Que en cierto momento, lo que te comentaba, baja la temperatura, baja el viento, se pone en 0, la toxicidad de eso es grandísima. Y si llueve, peor porque se forman sustancias, ácido sulfúrico, ácido nítrico, amoníaco, todo eso que se forma. Lo que, para hacerle una claridad a la gente que nos está escuchando es que el dilema ambiental que siempre expresa Gonzalo en sus tweets cuando dice que puede haber una calamidad ambiental que no se anuncia, que la administración dice como, oiga, alerta de, como las ciudades en el mundo alertan, sus distritos les dicen a la gente, tengan cuidado, salgan con máscara o algún tipo de cosas, pero Bogotá no está alertando las posibilidades de literalmente una cámara de gas, no hay movimiento de aire, sus gases se quedan concentrados y aunque tienden a subir, nosotros tendemos a respirarlos.
Y es lo que yo siempre he dicho, es que la calidad del aire es un problema porque es que uno escoge qué agua tomar. Pues entonces yo quisiera complementarle a Gonzalo y a ti, que eres Tío Parra. Tú te firmas Tío Parra, ¿no? Tío que Parra. me ha hablado, sí. Sí. También sigo a Tío Parra. De tío no tiene nada, tiene más de sobrino Parra, pero quería contarles, yo en alguna ocasión les recordé de un trabajo de la Universidad de Duke. Te lo he puesto con el profesor Snyder. Sí, creo que yo lo descargué, lo tengo. Sí, lo tienes. Es muy dramático porque él sí mide los efectos de todos los gases y encuentra que un galón de gasolina o un galón de diésel que cuestan $2,50, estoy hablando de nivel del mar, ¿no? En Carolina del Norte, producen, medido por él, de todos los efectos de todos los gases y de partículas, $3,80 de costos a la salud y a los daños a la agricultura cada galón, y $4,80 si es diésel. Nosotros no hemos valorado eso. Mandar el estudio. Claro, Sí. claro. Es que estamos un es 50% que ahora, desfasados en términos de pero daños claro, a la economía. es decir, no hemos medido en la economía eso. Yo por eso sí creo que tenemos que trabajar mucho más el impuesto verde, el impuesto al carbón, y salir de solo estar midiendo CO2. Uy, claro. Gonzalo, el problema es mucho más dramático Sí. de los otros gases. Sí. Es mucho más dramático, entre otras cosas, porque es la vida directamente. Es cierto que el CO2 es muy importante, pero nos está pasando lo que encontré también, y era otra mención que quería hacer. Hay un índice de ciudades verdes que financió la Siemens. Sí. Hay un manual del índice de ciudades verdes, y cuando uno revisa los índices que pusieron, se queda asombrado, porque, por ejemplo, pusieron el aporte al CO2 por la electricidad que consumen los ciudadanos en 19 ciudades de América Latina como el factor que refleja la energía y la contaminación. Nosotros sabemos que en Colombia es electricidad hidroeléctricas, pero en cambio no toman otro que hubiera sido mejor y más fácil, que es cuánto combustible por habitante consumimos nosotros al año. Claro. Pero además es que no, pero usted no puede comparar una ciudad como Bogotá a 2.600 metros sobre el nivel del mar que una ciudad que esté, pongan Lima, por ejemplo, la misma Lima, ¿sí? Que está, o Santiago, que está un poco más abajo. Ahí hay un problema muy serio. Nosotros no hemos construido, y es parte de lo que quería aportar a esta interesante charla con ustedes, es nosotros asumimos los índices que nos dan y con esos jugamos, pero nosotros en el ejercicio que estamos haciendo con el grupo de la Corporación Simbiosis es reformando el índice de ciudades verdes. Por ejemplo, ese índice nos dijo que la relación con lo verde era metros cuadrados de parques por habitante, ¿cierto? Pero no tiene otro que para nuestras ciudades es mucho más crítico, es la proporción de la ciudad bajo riesgo. ¿Cuántos? Yo quiero hacer una anotación respecto a lo que acabas de decir, porque es correcto. De hecho, mi novia trabaja o ha trabajado con índices de ciudades verdes, ella los conoce, y lo poco que yo le he tenido el entusiasmo de leerlo, porque precisamente maneja índices que no deberían manejar la relevancia que tienen. Y es por lo de los parques, que es precisamente el índice por el cual se rige la intención, por ejemplo, sobre la reserva de Vanderhamen que hablamos con la doctora Maldonado, ¿te acuerdas? Que es un índice de personas por parque, o sea, por terreno removido, por terreno intervenido, que se ve con pasto. ¿Sí? Que eso no tiene nada que ver con un área verde real. Sí. Y eso es pero muy complejo. Para nuestras ciudades, Tío Parra, no, tu nombre es Diego. Diego, cuando uno ve las variables ambientales de nuestras ciudades, tiene que también que tener una jerarquización, y esa me va a permitir hablar sobre calidad ambiental. ¿Qué es más crítico en este momento? Tenemos que incorporar un indicador que nos diga porcentaje de población bajo riesgo de inundación, de deslizamiento sísmico. Eso es fundamental, eso es la dignidad humana. Pero igualmente en calidad del aire,
ya que Gonzalo ha estado midiendo una serie de parámetros, yo creo que tenemos que salir de esa jaulita en que nos pusimos de CO2 y obviamente las partículas que son muy importantes. Hay que medir unos gases que no estamos viendo y que tienen unos efectos a la salud humana gigantescos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Yo acabo de estar en La Paz en un congreso de geografía, 3.400 metros de altura. La Paz no tiene buses grandes, no tiene Transmilenio, pero es un río gigantesco de busetas diésel semidesocupadas en una congestión salvaje. A 3.400 metros, Gonzalo, eso es más grave todavía. Claro. Y entonces cuando revisa uno en Bolivia que están midiendo, contribución al CO2, y pare de contar. Deberían estar midiendo todos esos otros gases tóxicos que no se combustionaron bien por la altura. Todas esas partículas, la gente tiene que estar, y hay cantidad de gente que camina por esas avenidas, pero expuestas totalmente a esos gases. El otro problema, para terminar, es que muchas estaciones las colocan en un sitio en donde no se las roben. Entonces esas estaciones pueden quedar muy altas o alejadas de la contaminación. En Medellín nos pasó con la sede de investigación universitaria, que nosotros decíamos, pero aquí no está dando un nivel muy alto, y teníamos que comprar filtros, tuvimos que poner 3 tipos de filtros porque eran laboratorios sofisticados, y el costo del control de la contaminación, de la prevención de que los equipos se dañaran, era muy alto. Y es que la estación estaba en un 3er piso, en una azotea, entonces no podía reflejar lo que estaba pasando más abajo, ¿cierto? Y eso es más usual de lo que uno cree aquí, para no hablar de cuando se dañan o se apagan las estaciones. Es decir, porque ese es otro punto, el mantenimiento de las estaciones, el funcionamiento. Yo fui funcionario de IDEAM y al Estado a veces le toca difícil para comprar un nuevo repuesto, y de pronto pasan 6 meses en una estación que no ha medido, ¿sí? Claro. Eso tenemos que cambiarlo. La calidad del aire, yo creo que es el reto más importante ambiental en Bogotá, porque además nos reta para cambio de combustibles, nos reta para la industria y para la movilidad. Sin duda. Si queremos mejorar la salud de los bogotanos, y en eso coincido totalmente con Gonzalo y con Tío Parra, que ha escrito sobre esas cosas, es primero que todo el aire, la calidad del aire. Tenemos que cambiar la calidad. Que es que estamos por debajo de México. Ese no es el problema, el problema es la calidad del aire para la gente aquí. Qué vaina que en México también tengan ese problema, pero nosotros, nuestra responsabilidad ética y hacia la dignidad de la gente es que el aire que respiren sea puro. Tengo otra diferencia con Gonzalo, que dice que los de Santana tienen menor calidad que los del sur. Yo no sabía esos datos que tú estás mencionando, pero la verdad es que si tú vas a Sevillana, a toda esa zona de Bosa, todo eso está terrible. Mira, discúlpame, estuve midiendo con Noticiero Ahorro en la Sevillana. Sí. Me marcó un equivalente aquí 180. Sí. Y con Noticiero Ahorro RCN frente de la Clínica Santa Fe. ¿Cuánto aquí te dio? 500, y mi aparato no daba más, 462 microgramos. Ahora, ¿qué pasa? Lo que tú dices de las condiciones es totalmente cierto. Es que creo que no diferimos, sino tal vez vemos cosas diferentes. A un edificio de 20 pisos, la gente respira más, en Bogotá, más gases y más nanopartículas que PM10. Claro, abajo. Y si estás en Santana, ¿qué pasa? Están los cerros cerca, la velocidad del viento es menor porque hay rozamiento contra los cerros. Claro. Entonces ahí que se empieza a acumular nanopartículas y gases. Sí. En cambio, si estamos sobre la séptima, ahí es mucha partícula, PM2.5 y PM10. Sí. El tipo de contaminación difiere. En el autódromo, yo he medido allá. Juan, ¿qué nos mide allá? El mismo olor, primero que todo, que nos dan las industrias que vienen desde el sur, y la misma sensación de los gases y un poquito de gases.
Eso no se ve sino allá. Mejor dicho, la sabana, perdón, aquí hago un dibujito, puedo mirar. Claro. Mira, aquí es la gráfica satelital. Este es el norte de Bogotá, ahorita se las muestro ya. Sí. Esta sonrisa es la zona de las fábricas. Sí. Y esta es la disposición sobre la carrera séptima. Sí. Y aquí es otra parte que está justo, preciso sobre la reserva Van der Hamen, sí, y que pasa además sobre el centro de alto rendimiento que antes lo informaban de las zonas más contaminadas de Bogotá. El centro de alto rendimiento del Salitre. Estuvo dentro de antes de agosto del año pasado, hasta que hicimos las denuncias. Les voy a mostrar un momentito. Claro. La zona contaminada del sur, ahí está las industrias. Aquí está la carrera séptima y aquí está el flujo de los vientos de sur, este y suroeste. Hasta aquí llega, pongamos, Chía, Cajicá, todo eso, Tocancipá. Aquí se está respirando gases y nanopartículas y el golpe PM2.5. Aquí se está respirando pues de todo, ¿no? Sí, pero varía con la altura. Sí, claro. La condición, y para explicarles porque pues el dibujo no se puede apreciar. Realmente es que nosotros tenemos un foco, obviamente donde se emanan grandes condiciones contaminantes al medio, un punto. Eso no significa necesariamente que sea el sitio más contaminado, es dadas las mediciones. O sea, los datos están informando que ahí es donde se emana, pero que afortunadamente tienen vientos, si no estos tipos estarían cayendo como moscas. Este no es por datos... Eso es satelital. Es satelital, esto lo que mide es la reflectividad de la luz, y la diferencia por la cantidad de aerosol. El tipo de partículas, pero se puede generar reflexión. Están haciendo una tesis sobre eso ahorita y ellos fueron los que tuvieron la amabilidad de mostrarte eso. Precisamente lo que significa es que tú puedes tener, evidentemente, en zonas hacia donde nosotros estamos en este momento, hacia la zona hacia la zona de la séptima, todo lo que tú llamaste, y me pareció buenísimo el nombre, lo llamaste como río ambiental. El río Bogotá del aire. Pero el aire no. Tú lo llamaste como el corredor ambiental, el corredor aéreo, el corredor... Es una vía cañón, eso ya estudio acá los Andes y la Nacional. Pero es algo que tiene que ver más con el encajonamiento que existe acá del aire en esta zona, y lo lleva por toda la séptima, y si le sumas los buses más la polución que es grandísimo. Y aquí respiras, es lo que te decía, gases y partículas muy pequeñas, aquí respiras de todo, pero el aire acá es venenoso, realmente es venenoso, y es por... Sí, señor, eso es así. Yo, hay una curiosidad porque no sé cuánto llevemos de tiempo. A los 36, 30 minutos. Y es que Gonzalo ha hablado de los ciudadanos, tienes una invitación a que, además de tus estaciones, tuviéramos otras estaciones. En Medellín tienen los ciudadanos científicos, y en alguna vez que hicimos el estudio de la quema de la caña de azúcar, el impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, le pedimos a una gente que fueran ciudadanos vigías de la calidad del aire. Y ahí descubrimos, por ejemplo, hace ya muchos años, en el 90, que además de la quema de la caña, que da pavesas y que da muchas partículas y demás, usaban las llantas, que las ponían como unas obleas, las espichaban, le formaban obleas, como combustible de los trapiches. Y las emisiones eran absolutamente terribles, letales. Logramos que de ahí se eliminara eso, fue la primera cosa. Pero lo interesante fue que varios ciudadanos se establecieron de vigías, y pudimos contar con una red de estaciones meteorológicas. Al principio hay unas muy baratas, estas eran estaciones meteorológicas, porque necesitábamos muy bien ver el comportamiento de los vientos para que empezaran a controlar la quema de la caña de azúcar, para que no llegara hacia Palmira principalmente, ¿no? Pero yo creo que sería muy interesante, Gonzalo, que nos educaras y nos enseñaras sobre pequeños monitores de calidad del aire, y también hay estaciones meteorológicas muy baratas. Hoy se consigue una estación muy buena fácilmente
por $1.000 se consigue, por menos, por 400, $500 se consigue una estación meteorológica muy buena. Sería interesante que si hay ciudadanos que les gusta también contribuir, armáramos una red ciudadana más sólida que estuviera aportando. En alguna ocasión hicimos el Observatorio Ambiental y del Hábitat para Bogotá, el DAMA, no estoy hablándoles. Claro. Hicimos un piloto en 2 barrios y los jóvenes en bicicleta pasaban haciendo unos recorridos y tenían GPS y tomaban fotos, les estoy hablando de hace varios años, no ahora, iban registrando en la Junta de Acción Comunal los problemas ambientales y de hábitat, y llegaron a tener más información que las entidades de control. Entonces eran los ciudadanos diciéndole cumpla, controle, ¿sí? Es decir, el ciudadano se vuelve mucho más activo. Nosotros creo que tenemos que trabajar esa dimensión ciudadana. Porque nosotros, y volveríamos a hacer la invitación para los que nos están viendo, una vez ya lo habíamos hecho en alguna de nuestras emisiones, que era invitar al ciudadano a que tuviésemos los monitores y la gente se ofreciera a tenerlos, pero hoy estamos haciendo una segunda invitación desde Simbiosis, desde Biociudad y desde Polución Bogotá, sin duda alguna, para que los ciudadanos se sientan interesados a... ¿Cuánto puede costar un monitor? Mira, ahí un monitor puede ser muy barato o muy caro. Para esto que estamos mirando, un monitor barato es la tarjeta, unos $90, y un monitor, un sensor bueno de PM2.5 y PM10 tiene que ser láser. Y eso quiere decir que $45. ¿45? Más 100, no es mucho, 150. Sí. Ahora, esto es muy sencillo. Hay paragases. Hay unos paragases que son de alto espectro que cogen CO2. Eso no nos interesa, esos sensores no son buenos. Hay otros, no recuerdo el número, pero cogen unos 3 gases. Y esos 3 gases son óxidos de nitrógeno, de azufre y ozono. Eso sí nos sirve. Y si le sumamos el otro, ¿cuánto puede costar un sensor de esos? Bueno, otros $40. Estamos hablando de $200. $200 puesto en Colombia, que por cierto, el gobierno no debería cobrar nada sobre calidad de aire ni impuestos, porque esto es de salud. Pero yo estoy tratando, mira, desde el año pasado. Pero no cobran. No hay IVA y no hay... A mí me han cobrado el IVA en todos los medidores. ¿Sí? Y los medidores me han cobrado el IVA en todo. ¿Pero cuando los importas? Sí, a importarlos. No, ahí hay una norma del ministerio. No. Ahí yo te la doy, hay una... Sí, están exentos de IVA y de arancel. Lo que sea para calidad. Lo que sea para todo lo que sea ambiental, claro. No, la posibilidad entonces claro, a mucha gente que trae. Pero yo pienso que podríamos hacer un esfuerzo como movimiento, propongamos a los ciudadanos que quieran, además es un hobby delicioso. Yo tengo estaciones meteorológicas, no tengo sensores porque últimamente he tenido, como he estado de estudiante, entonces los estudiantes normalmente tenemos pocos recursos. Entonces tengo estaciones meteorológicas, pero hay muy buenas estaciones también a muy bajos precios, y combinar el conocimiento de la calidad del aire con la situación meteorológica es muy importante por la dirección de vientos. Sería muy interesante que armáramos como resultado de esta gratísima reunión la posibilidad de una red de ciudadanos que quieran jugarse a tener en su casa. Yo me ofrezco de asistente, yo he instalado como 150 estaciones meteorológicas, entonces a mí me gustaría mucho ayudar a instalarla, pues decir, no hay ningún problema, para que tengamos una red ciudadana. Sería bien interesante, ¿no? Que tú nos guiaras de qué sensores, y yo también puedo... Con Gonzalo estábamos gestionando donde yo trabajo, que es para también hacer una ¿Dónde red trabajas tú? en el gimnasio campestre. Ajá, el gimnasio campestre tiene una estación meteorológica que yo, en vez de dar el bono, le propuse al rector en ese momento. Mi hijo estudió allá, mi hijo es Gabriel Fonseca, y yo le entregué una estación meteorológica en vez del bono. Sí, yo no sé si la estará operando. Yo soy profesor de ciencias y no la conozco. Bueno, te estoy hablando de hace un buen tiempo, ¿no? Gabriel es ya un piloto de Avianca, pero eso fue hace fácilmente hace 15 años.
Yo entregué una estación meteorológica Davis. Davis Instruments. Pregunta porque de pronto está por ahí guardada. Igual también no sabía que... en principio también para... Ese es un colegiazo interesantísimo que guió a sus... Está enfocado en ciencias. Sí, claro. En el ámbito de la investigación. Sí. Y precisamente lo que estábamos hablando con Gonzalo es que él fuera invitado para proponer la puesta de los monitores también desde los colegios. Claro, buenísimo. Eso es un trabajo en colegios. En IDEAM alcanzamos a poner algunas estaciones meteorológicas en escuelas. Esa es la idea. Sí, ¿y qué pasó? Yo salí de IDEAM, pero si me dan generosamente otro minuto les cuento una anécdota. En IDEAM se basaba, por lo menos hasta hace algunos años, en una red de 2.300 campesinos que iban a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde a tomar los datos. Y encontré que estábamos atrasados de darles un auxilio mensual de 30.000 pesitos, que para un campesino eso es una remesa. Sí. Cuando nos pusimos al día, encontramos que había algunos que no reclamaban y empezamos a averiguar qué era. Y miren lo que me pasó. La vida se encarga de enseñarle cosas hermosísimas a uno. Aparecía que la persona que reclamaba mensualmente cuando llegaba la plata era una señora y no llegaba la señora a reclamar la plata y en cambio seguían llegando los datos. Para ser muy breve, les quiero contar que entonces enviamos a una comisión, a una antropóloga para que averiguara y se encontró que una niña de 9 años seguía reportando desde hacía 3 años que su mamá se había muerto. Al día siguiente de morirse su mamá, la niña reportó, porque su mamá le había dicho, la campesina, que eso era muy importante, que el gobierno había pedido esa información para los campesinos, que servía y que el cambio climático, y la niña al día siguiente fue ella a medir y nunca faltó la información. Pues, ¿qué tal eso? Tenemos una anécdota bellísima, bellísima. Tengo un cuento que se llama La niña meteoróloga y para rematarles fuimos hasta allá, invitamos a la ministra de ese momento, que era Cecilia Rodríguez, a que fuéramos y en la escuela de la niña les entregamos una estación para que la niña siguiera leyendo la palabra. La invitación está clarísima para todos. Si bien las estaciones meteorológicas pueden llegar y sonar ahorita un poco más costosas que el monitor de calidad de aire, sin duda cualquiera de las dos son bienvenidas. No, el monitor es indispensable, pero... los necesitamos, es una propuesta. Noten que hemos hecho una charla supremamente valiosa esta noche. ¿Cómo? Una nota, antes, eso es lo que tú dices. No estoy terminando, de hecho iba a hablar del... Dale. Hablando de las estaciones para monitoreo de aire de ciudadanos, la belleza de esto es que por $20 más se pueden poner los datos en la red para que todo el mundo pueda acceder. Sí, señor. $20 vale la tarjetita, el shelter. Bueno, entonces yo me apunto a que tú me guíes y ponemos también en... yo vivo, mi oficina de trabajo es junto a la Nacional. ¿Tú has ido? No, a la oficina no, pero a la Nacional bueno, sí. Ahí estamos en un edificio que se llama el Pentágono, que es un poco inclinado, levemente inclinado. El Pentágono de Pisa. El Pentágono de Pisa, sí. Ahí en el piso 11 es que operamos la Corporación Simbiosis y siempre hemos querido poner obviamente la estación y todo. Ya estamos en plan de ponerlo, pero creo que los ciudadanos estamos en mora de armar la red ciudadana de calidad del aire y de digamos, del aire. Lo más importante para una ciudad desde el punto de vista ambiental es el aire. No podemos dudar de eso. Una ciudad que tenga aire limpio de verdad es una ciudad vivible, es una ciudad justa, porque si hay algo que es muy injusto es la contaminación. Hoy has mencionado Santana, es como claro, que es bien curioso. Yo me quedo sorprendido, pero normalmente la contaminación, primero de las empresas, ha estado rodeada de los barrios pobres, porque ese ha sido, ¿sí?
El pot, y los pobres también tienen que chuparse toda la contaminación de las congestiones del diésel y todo eso, ¿cierto? Sí, claro, y es que nosotros venimos de una era, llamémoslo así, donde todavía hay personas que dicen, no, entre más alto ponga el exhausto mejor, Sí, claro. entre más alta ponga la chimenea mejor, y es como la falta de comprensión de lo que contiene ese humo, Sí. y esa es la pedagogía que nosotros queremos hacerle a la gente, el hecho de que haya un humo, normalmente es porque ha habido una combustión, porque hay unas partículas, porque hay unos gases que eventualmente tendrán que precipitar a algún lado, ¿sí? Y el exhausto tocaría ponerlo como fuera del planeta para que fuera eficiente y no va a pasar. Pero va a caer de todas maneras, las Sí. partículas llegan. Sí, ¿no? Pero, Terminamos haciendo un meteorito. pero también dejarlo a nivel de piso, que es lo que está pasando, También es grave. es muy grave. Sí. La escorrentía. Rebota. Sí, claro. La escorrentía, Y las está a la lluvias. altura de la gente, Sí, claro. que es gravísimo, sí, que es gravísimo. Lo que yo quería decir ahorita en ese intervalo era que quiero que noten que hemos hecho una charla súper rica, deliciosa. Sigo insistiendo que nos hace falta es el café. Sí, iba a decir Ah, eso. bueno, pero... Sí, nos hace falta es el café, pero noten que nuestro objetivo era hablar sobre las industrias y hablamos de todo al tiempo. Y yo tenía preguntas hablando sobre el Acuerdo de París y tenía preguntas súper específicas y todo ese estilo, pero creo que queda muy claro. El Acuerdo de París habla ahorita en cuanto al movimiento de las industrias de generar distritos industriales súper tecnológicos. Yo quisiera cerrar con tu opinión al respecto. El Acuerdo de París nos está enseñando hoy dos cosas. La primera es que hay más compromiso del que creíamos. Cuando el señor presidente Trump dijo que no firma el Acuerdo de París, uno hubiera esperado, si esto hubiera pasado hace 20 años, que muchos otros países digan, no, si no firma Estados Unidos yo tampoco, porque yo tengo el derecho a desarrollarme. Pero hoy la cosa fue diferente. Sale un presidente Macron en Francia y dice, si queremos hacer América de nuevo más grande, que ha dicho Trump, hagamos el mundo más grande. Angela Merkel igual. Pero lo más interesante es que dentro de los mismos Estados Unidos, muchas ciudades, muchas empresas, Independientemente. sí, acuérdense que por ejemplo Tesla, Elon Musk, que era asesor del grupo asesor de Trump, el día en que Trump dijo que se salía del Acuerdo de París, él le renunció. Lo que estamos viviendo es que la gente ya tiene mucho más conciencia y compromiso. La Casa Blanca está aislándose poco a poco porque no está interpretando los tiempos, está desactualizada, está obsoleta, no está entendiendo que queremos una nueva cultura, que queremos transición energética, que el problema no es competir por sacar más petróleo, sino por cambiar el mundo para un mundo más limpio, que tenga energías renovables, y estamos avanzando mucho en eso. Entonces yo creo que lo que nosotros debemos hacer como país es ver que esto no es un sobrecosto, sino una oportunidad espectacular. De acuerdo. Colombia está atrasadísima en energía eólica, en energía solar. Colombia está muy atrasada en ver cómo nosotros, con nuestra propia inventiva, cambiamos los buses contaminantes por unos buses limpios. Mencioné lo de la industria SMAC, ¿cierto? Nosotros tenemos capacidad, como en la industria que mencioné de Plastitec, de ser limpios, de ser en la última tecnología. Nosotros tenemos que trabajar mucho más las universidades y las empresas. No hemos aprendido a trabajar. Yo recuerdo, ahora que lo mencionas con esa... Yo quisiera decir lo que es un poco de nuestra idiosincrasia en cierta parte, porque por ejemplo con la ley de lo de las bolsas, muchas empresas dijeron que entonces iban a quebrar, mientras que hubo un par de empresas, no recuerdo sus nombres, que decidieron fue innovar. Claro. O sea, ellos mismos con sus propios recursos, con sus propios presupuestos, con sus propias lógicas, de pues si no vamos a producir el suficiente número de bolsas, que es lo que nos abastece económicamente, tenemos que mirar qué hacer. Esto son oportunidades, estamos en un momento de oportunidades para Colombia y para el mundo, pero necesitamos es que las vean, que necesitamos es que la gente entienda que hay las oportunidades. ¿Eso cómo se hace?
Nosotros, si no asumimos una nueva actitud, el mundo nos va a dejar, que es lo que le está pasando a la administración Trump, sin duda. Pero aquí en Colombia, yo creo que, aunque no lo estamos viendo en toda su dimensión, este proceso de paz, hoy ya están entregadas el 60% de las armas. Podemos criticarlo, tiene defectos, todo lo que sea, pero nos va a abrir la oportunidad para un país distinto. Sí. Veámoslo en turismo, por ejemplo. Turismo de paz y otras cosas. Ayer vi una publicación en alguno de los periódicos nuestros sobre, el título era "Salen las FARC, entra la ciencia". Sí. Hicieron una exploración. Expediciones del Instituto von Humboldt y otras universidades. Cuando estuvimos en Colciencias propusimos la gran expedición del agua, la biodiversidad y el territorio. Desafortunadamente no se ha manejado bien lo de las regalías de ciencia y tecnología, pero ahí estaba la plata para una gran expedición y se ha reducido a Colombia Bio, que es muy meritoria pero es muy pequeña frente a lo que tenemos que hacer. Hoy en el Congreso estaban discutiendo de cómo trasladar los fondos de ciencia, tecnología e innovación de regalías a vías terciarias. Claro que las vías terciarias son importantes, pero ¿qué vamos a exportar? ¿Qué vamos a producir? ¿Qué vamos a ofrecerle a la gente? Las vías sacan lo que estemos produciendo. Y lo más grave es que cuando uno hace vías, pero no hace todo lo demás, que es transferencia tecnológica, crédito a los campesinos, organizaciones sociales para que ellos puedan crecer mejor y demás, puede terminar beneficiando a los mismos de siempre en un país en que hay mucha concentración de la propiedad de la tierra, y una vía les eleva el valor de la tierra, o a los intermediarios que van a adquirir capacidad mayor de chantajear al campesino, porque si usted no me vende barato, yo voy más allá, como los costos se le han bajado. Tenemos que hacer un desarrollo mucho más armónico, pero ese es el reto. Yo creo que la paz nos va a dar unas oportunidades que no hemos todavía calculado. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y la ciencia tiene que ser la aliada. La paz tiene su ciencia. Sin duda. Y nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad y decirle al gobierno y a los empresarios: invirtamos en conocimiento, invirtamos en innovación. Lo que no sabía, que tú fueras el líder de ese tema en un colegio que además se distingue por ser líder en la incorporación de la investigación, ¿no? Sí. Eso se le debe a un ex rector del colegio que es... ahorita de la Javeriana. No, ahora es el rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Él es... yo no recuerdo el nombre porque yo estuve ya con el nuevo rector. Con el nuevo, que entre otras cosas acaba de renunciar. Pero el anterior rector, médico, genetista, notabilísimo, le hizo una apuesta y les propuso a los padres que invirtieran, y los laboratorios son muy sofisticados. Entiendo que incluso tesis de universidades se hacen en los laboratorios del gimnasio campestre. Sí, es muy interesante. El colegio invierte. Pero hay que proponérselo y hacer una propuesta. Ese es un colegio excepcional, es un colegio que tiene esa virtud gracias a un rector que tiene un doctorado en genética, en el momento en que fue rector. Trabajaba en la Javeriana y ahora es el rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar y la está conduciendo muy bien. Sí. Bueno, pues yo creo que para nuestros ciber escuchas, como siempre, dijimos 30 minutos. Y descansamos. Ya vamos un poquitín más. Y creo que tenemos que hacer nuestro cierre de conclusión y decir que dense cuenta que, como siempre, ponemos la ciencia por encima, tenemos que ponerla, los datos, la información, el conocimiento siempre tiene que ser lo más importante. No se dejen llevar por creencias de cosas que escuchen, confirmen la información, como dijimos en nuestra transmisión anterior. El uso de la información es súper importante, además nos da el poder. Creo que el conocimiento es poder, se ha dicho repetidamente. Tuvimos hoy a un notabilísimo y a un genial invitado, y te agradezco enormemente por habernos aceptado la invitación. Gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor conocer a Gonzalo y a el profesor Parra, porque desde hacía días he sido alumno de ellos por Twitter,
que es una nueva forma de aprender. Hoy aprendemos por todos los medios Sí. de comunicación, también la Sí, comunicación acorta Sí, el periodo de entendimiento. sí. Y pues muchísimas gracias para todos por estar acá. Dentro de 8 días nos volvemos a ver. Y una vez más, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí. Yo les quedo debiendo el nombre de ese rector. Es que yo también, yo debería saberlo, pero Es decir, lo he admirado siempre y todo eso. Fíjense, Gonzalo, el problema de la contaminación puede ser que le haga daño a la memoria a los que pasamos los 60 años de edad. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Sí, hasta luego.